Amén. Gracias por el que solamente dijo amén. Bienvenido. Empezamos un nuevo tema hablando del poder de la alabanza y de la adoración, que se llama el patrón de Dios para la adoración. Y vimos que Dios estableció que se levantaran lugares como estos. En la Biblia vienen por lo menos 5 templos donde Dios ha permitido que se levanten para adorarlos, y los estamos estudiando. Tan solo en el Antiguo Testamento vimos que hay 51 capítulos, dije capítulos, que hablan de los tabernáculos y de los templos que Dios ha permitido con el objetivo de adorarle y de alabarle, amén, con el objetivo de que los hombres entiendan las cosas que están en el cielo, de cómo se debe de adorar y alabar. Y vimos que el primero fue que Dios le dijo a Moisés en el capítulo 25 de Éxodo, del 1 al 8, yo te lo digo, necesito que me levantes un lugar de adoración, un tabernáculo, una tienda, donde yo me manifestaré a ustedes. Y me vas a hacer un candelabro, un altar, me vas a hacer un lugar santo, un lugar santísimo, una mesa donde estén los panes. Me van a adorar como yo lo he establecido. Me van a traer ofrendas y sacrificios, amén. Y vimos que tabernáculo significa tienda o carpa. Y siempre que se hacen los lugares para Dios de una manera correcta, vimos que la señal es que la gloria de Dios siempre se manifiesta. Cuando Moisés terminó de levantar y de construir el tabernáculo, dice en Éxodo 40 que la gloria de Dios descendió. Ni Moisés ni los sacerdotes podían entrar a ministrarla. También vimos que la función del tabernáculo duró 400 años. Y Dios permitió que robaran el arca del pacto, que era el lugar donde se manifestaba su presencia, porque el pueblo estaba en pecado, no estaba adorando ya, no estaba alabando, y los filisteos la robaron. Así que eso lo puede encontrar en Samuel, primera de Samuel, capítulos del 13 en adelante, amén. Vimos también una parte del tabernáculo de David, que después del tabernáculo de Moisés, Dios movió a David a que trajera el arca del pacto a una tienda parecida al tabernáculo, donde David, inspirado por Dios, metió el arca, y ahí adoraban. En el tabernáculo de Moisés había sacerdotes y levitas ministrando. En el tabernáculo de David había levitas y profetas y músicos que alababan y adoraban a Dios, amén. Después de que yo les enseñe estos templos que Dios permitió que se levantaran en la antigüedad, nos vamos a regresar un poco, vamos a tomar el modelo que más se acerca a la adoración y al modelo de alabar y de adorar que está en el tabernáculo de David, amén. En la Biblia está profetizado en Amós y en Hechos que dice: levantaré el tabernáculo caído de David, amén, porque es lo que más se acerca a la adoración y a la alabanza de Dios. Vimos eso como David se adelantó 1000 años a establecer un modelo divino de cómo se debe de alabar y adorar poderosamente, amén. Ahorita solamente le voy a enseñar cómo Dios ha permitido que los templos se levanten, diga, para adorar, para alabar, para que Dios nos hable. Así que se deben de usar correctamente los lugares de adoración, amén. No es para venir a buscar novia. Dile al de al lado eso, no. No es para venir a distraerme, dile menos. Los lugares como estos son para alabar y adorar ¿a quién? A Dios. Vamos al tercer templo. Ya te enseñé el primer templo o tabernáculo de Moisés, el segundo el tabernáculo de David. Ahora vamos al templo de Salomón, es el tercer templo bíblicamente. Y vamos a segunda de Samuel, capítulo 7, te voy a dar varias citas, así que alaba y glorifica a Dios. Segundo libro de Samuel, segundo libro histórico, capítulo 7, versículos del 1 al 13. Gloria a Dios. Cuando alguien lo encuentre me dice amén. Todos estos lugares
son un diseño divino para adorar a Dios. Amén. Bien, este es el templo de Salomón. Los otros eran tabernáculos, eran tiendas. Este ya era una construcción. Segunda de Samuel, capítulo 7, del 1 al 13. Amén. Dice así: y aconteció que cuando ya el rey habitaba en su casa, el rey David, después que Jehová le había dado reposo de todos sus enemigos en derredor, dijo el rey al profeta Natán: mira, ahora yo habito en casa de cedro y el arca de Dios está entre cortinas. Estaba hablando del tabernáculo de David. Y Natán dijo al rey: anda y haz todo lo que está en tu corazón, porque el Señor está contigo. Y aconteció que aquella noche que vino palabra del Señor al profeta Natán, diciendo: ve y di a mi siervo David, así ha dicho el Señor, ¿tú me has de edificar casa en que yo more? Hace una pregunta. Ciertamente Dios dice: no he habitado en casas desde el día en que saqué a los hijos de Israel de Egipto hasta hoy, sino que he andado en tienda y en tabernáculo. Había esos dos templos, el de Moisés y el de David, y solamente Dios andaba ahí. Y en todo cuanto he andado con todos los hijos de Israel, he hablado yo palabra alguna de las tribus de Israel, a quien haya mandado apacentar a mi pueblo de Israel, diciendo: porque no me habéis edificado casa de cedro. 8. Ahora pues dirás así a mi siervo David: así ha dicho el Señor de los ejércitos, yo te tomé del redil, detrás de las ovejas, para que fueses príncipe sobre mi pueblo, sobre Israel. Y he estado contigo en todo cuanto has andado, y delante de ti he destruido a todos tus enemigos, y te he dado nombre grande, como el nombre de los grandes que hay en la tierra. Además yo fijaré un lugar a mi pueblo Israel, y lo plantaré, para que habite en su lugar y nunca más sea removido, ni los inicuos lo aflijan más como al principio. Dice el 11: desde el día en que puse jueces sobre mi pueblo Israel, a ti te daré descanso de todos tus enemigos. Y asimismo el Señor te hace saber que Él te hará casa. Y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré, ponga atención, después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. 13. Y él, diga conmigo, y él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. ¿Qué está pasando aquí? David era un hombre conforme al corazón de Dios, y él puso en su corazón levantarle un templo a Dios, pero Dios no se lo permitió, y le dijo: tú no me vas a levantar ese templo, me lo va a levantar tu hijo. Y entonces ahí vino la formación del tercer templo. Lo único que Dios le permitió fue hacer muchas riquezas y darle los planos de esa construcción. Fue lo más que Dios le dejó participar. Dios no dejó participar a David en la construcción del templo de Salomón porque había derramado mucha sangre, pero solamente él colaboró con todas sus riquezas y su fortuna, y colaboró con los planos. Eso está más adelante. Ahora vamos a Segunda de Crónicas, capítulo 2, versículo del 1 al 6. Entonces David no levantó el tercer templo, lo levantó su hijo Salomón, y quiero llevarte allá. Así que la idea de levantar templos y casas de oración, ¿de quién es? De Dios. La idea de Dios es adorarlo dentro de estas casas, amén, dentro de estos edificios y de estas construcciones, amén. No fue sacado de la manga. Así que hay gente que me está viendo por el internet que ya no se quiere congregar. Estás en un error. La Biblia dice que no dejemos de congregar. Los lugares que Dios permite que levantemos es para adorarlo y para alabarlo y para escucharlo, amén. Capítulo 2, versículos del 1 al 6, dice así: terminó pues Salomón de edificar casa al nombre del Señor y casa para su reino. ¿Quién hizo el templo? Salomón.
Y designó Salomón 70,000 hombres que llevasen cargas y 80,000 que cortasen en los montes y 3,600 que vigilasen. Y envió a decir Salomón a Hiram, rey de Tiro: haz conmigo como hiciste con David mi padre, enviándole cedros para que edificara para sí casa en que morase. He aquí, yo tengo que edificar casa al nombre de Jehová mi Dios, para consagrársela, para quemar incienso, para orar incienso aromático delante de él, y para la colocación continua de los panes de la proposición, y para holocaustos a mañana y tarde en los días de reposo, nuevas lunas y festividades de Jehová nuestro Dios, los cuales ha de ser perpetuo en Israel. ¿Qué le está diciendo? Tengo que celebrar los cultos en la casa del Señor, amén. 6, 5, y la casa que tengo que edificar ha de ser grande, porque el Dios nuestro es grande sobre todos los dioses. Mas ¿quién será capaz de edificarle casa, siendo que los cielos de los cielos no pueden contenerlo? ¿Quién pues soy yo para que le edifique casa, sino tan solo para quemar incienso delante de él? Él entendía que Dios era muy grande, pero se le tenía que adorar. ¿Y a dónde se le tenía que adorar? En una casa, en un edificio, amén. Más adelante, ahí en ese mismo Segunda de Crónicas, capítulo 3, versículo 1 y 2. Glorifique al Señor. En unos momentos este lugar será lleno de la gloria de Dios, amén. Glorifíquele. Yo le estoy enseñando, pero en unos momentos tenemos que adorar al Dios vivo, amén. Dios le va a hablar aquí a algunos, les tiene que dar instrucciones Dios a algunos. Segunda de Crónicas 3, versículo 1 y 2. El tercer templo es el templo de Salomón. 3, versículo 1 y 2. Usted puede leer todos los capítulos. Dice: comenzó Salomón a edificar la casa del Señor en Jerusalén, en el monte Moriah, donde está ahora el muro de los lamentos, ahí, que había sido mostrado a David su padre, en el lugar que David había preparado en la era de Ornán Jebuseo. Y comenzó a edificar en el mes segundo, a los 2 días del mes, en el 4º año de su reinado. Ahí mismo, capítulo 5, versículos del 1 al 14. ¿Cómo se llama el tercer templo? El templo de Salomón. Ese templo era de oro puro. Nunca se ha levantado un templo tan majestuoso como ese, de puro oro, amén. Ya lo tiene, Segunda de Crónicas 5, del 1 al 14. Déjeme leerle todo esto para que usted lo vaya conectando. Dice así: y acabada toda la obra que hizo Salomón para la casa del Señor Jehová, metió Salomón las cosas que David su padre había dedicado, y puso la plata y el oro y todos los utensilios en los tesoros de la casa de Dios. Entonces Salomón, cuando acabó de edificar ese tercer templo, Salomón reunió en Jerusalén a los ancianos de Israel y a todos los príncipes de las tribus, los jefes de las familias de los hijos de Israel, para que trabajasen o para que trajesen el arca del pacto del Señor de la ciudad de David, que es Sión. Hasta ese momento se trasladó el arca del pacto, que significa la presencia de Dios, amén. Y se congregaron con el rey todos los varones de Israel para la fiesta solemne del mes séptimo. Vinieron pues todos los ancianos de Israel y los levitas, y tomaron el arca, y llevaron el arca y el tabernáculo de reunión, y todos los utensilios del santuario que estaban en el tabernáculo. Los sacerdotes y los levitas los llevaron. Y el rey Salomón y toda la congregación de Israel que se había reunido con él delante del arca, sacrificaron ovejas. Diga, empezó la adoración. ¿Para qué levantó ese templo Dios? Para empezar ¿a qué? A adorar. Entonces los sacerdotes y levitas empezaron a cargar el arca del pacto, la llevaron, la trasladaron, porque empezaba ¿qué? La adoración y la alabanza. Escúcheme bien.
Todos los lugares que Dios permite que le alabemos y que Dios permite que se levanten es para alabarlo y para adorarlo. Ese es el objetivo. Así que no perdamos el objetivo, amén. No es para distraerme, no es para otra cosa, sino los templos son para adorar y alabar a quién. Escúchame bien, la presencia de Dios se va a empezar a mover gloriosamente. Versículo 6. Dice, y el rey Salomón y toda la congregación de Israel que se habían reunido con él delante del arca, sacrificaron ovejas y bueyes, empezaron las ofrendas, porque por ser tantos no se pudieron contar ni enumerar. Y los sacerdotes metieron el arca del pacto del Señor en su lugar, en el lugar santísimo, en el santuario de la casa, en el lugar santísimo, bajo las alas de los querubines. Pues los querubines extendían las alas sobre el lugar del arca, y los querubines cubrían por encima hacia el arca como sus barras. E hicieron salir las barras de modo que se viesen las cabezas de las barras del arca delante del lugar santísimo, mas no se veían desde afuera, y allí están hasta hoy. Y dice el 10, y en el arca no había más que las 2 tablas que Moisés había puesto en Horeb, con las cuales Jehová había hecho pacto con los hijos de Israel cuando salieron de Egipto. Escucha, y cuando los sacerdotes salieron del santuario, porque todos los sacerdotes que se hallaron habían sido santificados y no guardaban sus turnos. Y los levitas, diga, y los levitas, cantores, ¿qué empezó a ver en el templo de Salomón? Diga, alabanza, adoración, ofrendas. Dice, y los levitas y cantores y todos los de Asaf y los de Gemán y los de Jedutum, juntamente con sus hijos y sus hermanos, vestidos de lino fino, estaban con címbalos y salterios, arpas al oriente del altar, y con ellos 120 sacerdotes que tocaban trompetas o chofares, y cuando sonaban pues las trompetas o los chofares, cantaban todos a una para alabar. ¿Para qué se juntaron en ese culto? Para dar gracias al Señor. Y a medida que alzaban la voz con trompetas y címbalos y otros instrumentos de música, alababan al Señor diciendo, porque Él es bueno, porque su misericordia es para siempre. Y entonces cuando empezó la alabanza y consagraron ese templo, y cuando empezaron a adorar y a exaltar al Dios vivo con todos los instrumentos, con toda la adoración, con todas sus palabras, con todas sus vidas, escucha bien, entonces la casa se llenó de una nube, se llenó la casa de Jehová, y no podían los sacerdotes estar allí para ministrar por causa de la nube, porque la gloria del Señor había llenado la casa de ¿quién? Entonces ahora sí ponme atención. Quiero que me entiendas ahora que este lugar es para alabarlo y para adorarlo y para exaltarlo. Y cuando entendemos eso, entonces la nube de Dios desciende, la gloria de Dios desciende. Te vine a decir que alguien que ya tiene la revelación sabe que cuando se congrega es para hacer descender la gloria de Dios, es para que los milagros empiecen a suceder, es para que las liberaciones empiecen a suceder, es para alabar y adorar al Dios vivo. Te vine a decir que los templos que Dios ha permitido que se levanten, tanto en el Antiguo Testamento como ahora, deben de ser lugares donde los sacerdotes debemos de ministrar la gloria de Dios, debemos de ministrar la presencia de Dios. Ahí empezaron a alabar y adorar, ahí empezaron a agradecer a Dios, dedicaron ese lugar a Dios. Y cuando dedicamos los lugares a Dios, cosas tremendas empiezan a ocurrir. Ese templo fue tan glorioso, funcionó un tiempo solamente, funcionó 40 años, funcionó un tiempo, 400 años igual que el otro. El tabernáculo de Moisés funcionó 40, el tabernáculo 400 años, perdón, el tabernáculo de Moisés, el tabernáculo de David funcionó 40 años. Este templo funcionó aproximadamente como 400 años. Pero escúcheme bien, como no se le dio un buen uso, Dios permitió, dile al de al lado, Dios permitió que un rey de Babilonia viniera a destruirlo. Yo te voy a decir algo,
Estamos hablando del poder de la alabanza y de la adoración. Si no cuidamos la casa de Dios, la presencia de Dios se va a ir. Dice la Biblia en todos los capítulos que el pueblo se inclinó a otros dioses. Empezaron a adorar. Un rey levantó 2 becerros y ya no iban a adorar al templo de Salomón, iban a adorar a otro lado llamado Dan. Y entonces cuando uno deja de adorar, deja de alabar a Dios, viene el juicio sobre la tierra. La tierra deja de producir. La tierra deja de traer bendición para los hijos de Dios. Escúchame bien, porque estos lugares son importantes en cada colonia, en cada nación. ¿Por qué? Porque eso trae la prosperidad y la gloria de Dios. Así que cada vez que levantamos una casa de Dios y adoramos en ella, la pobreza se tiene que ir de las colonias, la miseria, la ignorancia se empieza a romper. Pero cuando la gente que viene a adorar en ellos viene en pecado, vive en pecado, entonces la gloria de Dios se va y entonces empieza a venir la calamidad y la destrucción. Por eso Dios ha permitido que lugares como estos se establezcan, para que en ellos se pueda profetizar, se pueda alabar, se pueda decir a las naciones que Jesucristo es el Señor. Escúchame bien, estos lugares no son puestos por ponerlo solamente. Dice la Biblia que Dios le dio el lugar a David para establecer el templo de Salomón, y fue en el monte Moriah. No es donde yo quiero establecer una casa, es donde Dios me dice. Fue en la era de Ornán Jebuseo, donde el ángel del Señor se paró cuando hubo un juicio, y entendió por revelación David que ahí era el lugar donde se tenía que levantar el templo de Dios. Yo te digo algo, este lugar fue establecido por la mano de Dios para traer su gloria a la tierra, para traer bendición. Donde está la gloria de Dios, milagros tienen que empezar a suceder. Pero no tenemos que perder el objetivo. Tenemos que venir a este lugar a alabar y adorar a Dios. Tenemos que venir a predicar este lugar y a enseñar las palabras de Jesucristo, a traer las buenas noticias. Y entonces el poder de Dios va a empezar a bendecir todo lo que está al lado, va a empezar a bendecir todo lo que está alrededor, va a empezar a bendecir tu familia. Así que yo te digo, si eres un alabador y un adorador, no lo pierdas de vista, Dios, porque va a empezar a bendecir todo lo que está alrededor tuyo. Dile al de al lado, no perdamos la presencia de Dios. Dios trajo un juicio a Israel porque dejaron de adorar, dejaron de alabar, dejaron de exaltar. Ahora entiendes por qué la casa de Dios no puede estar en ruinas, no puede estar olvidada. Debe de haber alabanza y adoración lo que más se pueda. En el tabernáculo de David había alabanza y adoración, había profeta las 24 horas del día. En el templo de Salomón copiaron el modelo de David, y dice la Biblia que en estos templos, que esos 80 años que estuvieron David y Salomón reinando, fueron los años más gloriosos, fueron cuanto más conquistas hubo en la tierra, fueron los reyes más ricos de Israel. ¿Sabe por qué? Porque la alabanza y la adoración trae la libertad, trae la prosperidad. Yo les vuelvo a hablar como en la mañana, la prosperidad y la riqueza no la trae un gobernador, no la trae un hombre, la trae la alabanza y la adoración de los verdaderos hijos de Dios. La trae gente que alaba y adora a Dios, la trae gente que tiene fe, la trae gente que quiere rendirse a Dios, la trae gente que adora en espíritu y en verdad. Esos son los que traen la prosperidad, esos son los que traen el cambio. Lo que trae el cambio a la atmósfera es tu alabanza, es tu adoración. No es un presidente, no es un diputado, no es un senador, es tu alabanza, es tu adoración, es tu rendimiento a Dios, es tu fe. Por eso tenemos que romper los modelos. Los modelos del mundo no son los modelos de Dios. Dios estableció lugares para traer su reino, para traer su gloria. Por eso Jesús decía, venga tu reino. Y traer su reino es traer alabanza, es traer adoración, es traer adoradores, es traer gente que se rinde a Dios, es traer gente que cree, es traer gente que se rinde a Dios. Tú quieres caminar con la presencia de Dios y no quieres que Dios sea parte de tu vida. Dile, sé un adorador, sé un alabador. Salomón cayó en apostasía
y se olvidó de la casa de Dios. Dice, porque sus mujeres lo inclinaron. Y dice que les levantó templos a Moloch, a Astoret. Porque él empezó a adorar otra cosa. Porque la gente cae en falsas doctrinas. Porque la gente acaba confundida. Porque han dejado de adorar al Dios vivo. Yo te digo algo que he aprendido. La gente cuando deja de adorar a Dios, lo primero que le pasa es que se desconecta. Lo segundo es que la bendición ya no corre igual. Tercero, empiezan a venir situaciones que no se esperaban. Dice la Biblia que empezaron a venir reyes a atacar a Israel, que empezaban a atacar porque ya no había adoración, y Dios tenía que levantar profetas como Elías, como Eliseo. Tenía que levantar otros profetas para traer al pueblo a la adoración. La apostasía viene porque el pueblo ha dejado de adorar. Han visto estos lugares como nada. No han tomado en cuenta que Dios ha escogido estos lugares y los ha santificado para manifestar su gloria y su palabra. Dile al de al lado, tanto se han confundido algunos que hasta se han venido a dormir. Dile al de al lado, tenemos que alabar y adorar para que la gloria de Dios descienda, para que la gloria de Dios se mueva. Y dice la Biblia que después de ese juicio, porque dejaron de alabar y de adorar, Dios trajo un juicio de 70 años. Imagínese quedarse sin alabanza, sin adoración, sin poder llevar ofrenda a Dios, sin llevar sacrificios de alabanza. La tierra se vuelve estéril, tu vida se vuelve estéril. Dice que el templo de Salomón quedó 70 años en ruina. Quemaron todo lo que había, las paredes, se llevaron el oro, el cobre, la plata, y ya no había ministros. 70 años. Nuestro país, te estoy hablando ya como profeta de Dios ahora, va a seguir habiendo juicio en él si no aprendemos el mexicano a adorar y alabar a Dios. Dile al de al lado, tu bendición está sujeto a tu adoración. No, ya hubieran bailado aquí el jarabe tapatío. Le estoy dando la revelación. Está sujeto a tu obediencia. Te estoy revelando que David y Salomón fueron los reinos más ricos. Fue los años donde vencieron a todos sus enemigos, porque había adoradores, había gente de obediencia, había lugares de adoración. Y se perdió eso por la desobediencia. Es el mismo principio que usa el diablo para establecer su gobierno. Porque hay tantos centros espiritistas y tantas iglesias católicas. Y es el mismo principio. Y en cada uno hay sacerdotes. No, gracias por tu revelación. Entonces lo que tenemos que hacer es levantar adoradores y lugares de adoración. No, dile al de al lado, gracias. Tu casa debe de ser un centro de alabanza y de adoración. Tu vida debe de ser un centro de alabanza y de adoración. Porque ahí se manifiesta el Dios vivo. Te voy a hablar del cuarto templo, porque la gloria de Dios está cayendo y está viniendo. El cuarto templo es el de Zorobabel. Eso lo encuentras en el libro de Esdras, del capítulo 1 al capítulo 6. El 2 te lo puedes brincar porque solamente habla de quienes llegaron del exilio después de 70 años. Y de ahí te puedes saltar al profeta Ageo y Zacarías. Ahí te lo dejo de tarea, ¿verdad? Porque aquí traigo todas las citas, pero si no, no quiero que te me duermas, quiero que te actives y que empieces a alabar al Dios vivo. Entonces, ¿de a dónde viene el modelo de estos lugares? ¿A quién se le ocurrió? A Dios. Por eso levantamos casas para Dios, amén. Dice el capítulo 1
de Esdras, versículo 1. Cuando lo tengas ahí, yo siento la presencia de Dios aquí. Dios levantó a profetas y apóstoles para restaurar la adoración. Es lo que Dios hace. Por eso Dios está hablando que restaurará el tabernáculo caído. ¿De quién? Dice que en el primer año Dios levantó un rey, Ciro, de Persia, para que cumpliese la palabra del Señor por boca de Jeremías. Y despertó el Señor el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo: así ha dicho el Señor, Ciro, rey de Persia, Jehová el Dios de los cielos me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que ¿qué? Por eso usted debe de entender que levantarle esta casa a Dios es un grande privilegio. Dios le dio el privilegio a un rey que le levantara el templo de Zorobabel. ¿Sabe por qué Dios usó a un pagano? Porque creía más que los que decía que creían. Y a nosotros Dios nos ha dado la bendición de levantar este lugar para adorar a Dios. Ha puesto en nuestro espíritu levantarle esta casa para traer la alabanza y la adoración, para que Dios traiga los milagros y las profecías que usted ha visto y ha vivido. Me ha mandado Dios que le edifique casa en la Pavón, en este lugar. Y Él dice: quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él. Y suban a Jerusalén que está en Judá, y edifique casa al nombre del Dios de Israel, el Dios el cual está en Jerusalén. Y Él empezó a hablar ahí: y todo lo que haya quedado en cualquier lugar donde more, ayúdenle los hombres de su lugar, con plata, oro, bienes y ganado, y además de ofrendas voluntarias para la casa del Dios, el cual está en ¿dónde? Y dice que se levantaron, y usted va a leer todo ahí, cómo levantaron el altar en el capítulo 3 y empezaron a adorar. La tierra, si no hay adoradores, se maldice. La tierra, si no hay adoradores, no produce. La tierra, si no hay adoradores, los humanos se secan. Porque la adoración trae la presencia y es medicina para mi vida. Pasaron 70 años, 80 casi, y Dios empezó a usar a Esdras para levantar el templo de Zorobabel. La Biblia habla de Zorobabel y de Josué el sacerdote. Uno representa el ministerio profético y el otro el ministerio apostólico. Y este templo, después de Salomón, fue levantado en el año 520 antes de Cristo. Ese templo era majestuoso, pero no como el de Salomón. Solamente llevaron algunas cosas que encontraron del templo de Salomón. Y en ese tiempo se perdió el arca del pacto, que representaba la presencia de Dios. Dile al de al lado: ¿qué me quiere decir el pastor? Que sí se puede llegar a perder la presencia de Dios por no adorar. Y de ahí no han encontrado el arca del pacto, que significa la presencia de Dios. Yo vine a decirle a usted, a los que me están viendo, que no perdamos la presencia de Dios. Y usted me va a preguntar: pastor, ¿por qué pierden la presencia de Dios? Porque la gente deja de adorar, porque la gente deja de ofrendar, porque la gente deja de servir, porque la gente es apática a las cosas de Dios, porque la gente se vuelve indiferente y se pierde la presencia de Dios. Dice la Biblia que cuando le empezaron a echar los cimientos de la casa de Dios en el capítulo 3, que los sacerdotes y los viejos que vivieron en el antiguo templo y que lo alcanzaron a ver, lloraban por ver la grandeza de Dios. Usted debe de saber, y le estoy trayendo revelación, no puede dejar de congregarse ni dejar de alabar a Dios, no puede dejar de servirle a Dios, porque eso va a ser letal para su vida. Usted ya lo ha experimentado, que lejos de Dios nada puede hacer. Por eso Jesús decía: separados de mí, nada podéis hacer. Así que en este templo de Zorobabel, se llama de Zorobabel porque él era el rey de ese tiempo, era el encargado.
Y aunque tuvieron muchas trabas y oposiciones, empezaron a activar, levantaron el altar y empezaron a adorar y alabar. Ahí dice en el capítulo 4, 5 y 6 que trajeron a los músicos y que volvieron a consagrar ese templo. Y entonces ahí se levantaron dos profetas, Ageo y Zacarías. Y en Ageo es donde dice: la gloria postrera será mayor que la que. Cada vez que vamos a otro nivel, la gloria postrera será mayor. ¿Cómo? No podemos perder el modelo del cielo. Yo quiero enseñarles el poder de la alabanza y de la adoración, pero usted tiene que tener esa revelación que todo viene de Dios. Todo viene de Dios. Quiero hablarle de este templo, del último, el templo de Herodes. Ese fue en el tiempo del Señor Jesús. Es el de Zorobabel, pero Herodes lo agrandó más. Fíjense, en el templo, miren, santo Dios, lo va a tener que reventar aquí, ni modo. Dile al lado, ni modo. En el templo, en el tabernáculo de Moisés, Dios usó a Moisés y al pueblo de Israel. Diga, a los hijos de Dios. Dilo, eso es lo correcto. En el segundo tabernáculo de David, Dios usó a David y a los profetas para levantar esa tienda y que la gloria de Dios viniera. Dile al de lado, gloria a Dios. Pero en el tercer templo, Dios usó a Ciro, a un rey pagano, que dice la Biblia en Isaías: aunque no me conociste. Ciro no conoció a Dios como aquellos profetas, pero obedeció a Dios en levantarle una casa. Eso para mí es duro, porque quiere decir que alguien que no vio a Dios creyó más que los que dicen que han visto a Dios. Y en este quinto templo, otro pagano, Herodes, alargó e hizo más grande el templo de Zorobabel. Lo que ya estaba construido, y lo construyó más, y Dios lo usó. Fue en el templo en el que el Señor Jesús entraba a predicar. Fue en ese templo en el que el Señor volcó la mesa de los cambistas, porque también se pervirtió el culto en ese lugar. No dejemos que se perviertan los lugares de adoración. No dejemos que la gente se salga del culto original a Dios. Viene en la Biblia. Por eso Dios le dijo a Moisés: haz todo cuanto se te ha mostrado. Todo lo que te he mostrado, así tienes que adorar. Todo lo que viene en la Biblia, viene el modelo de adorar, el modelo de cantar, el modelo de moderar, el modelo de predicar y de profetizar y de hacer que la gloria descienda. Es divino, viene en el cielo, pero hay gente que lo ha pervertido. Dice la Biblia que los hijos de Aarón metieron fuego extraño, y dice que cuando metieron el fuego extraño, Dios los quemó y los mató. Hay mucha gente que en los templos, que en los lugares de adoración ha metido fuego extraño, y por eso han caído y están muriendo de enfermedades. Gente que estaba bien, por traer fuego extraño a las congregaciones, han caído muertos. ¿Qué es fuego extraño? Adoración que no alaba a Dios, predicaciones que no vienen de Dios, falsas enseñanzas y profecías que han traído, y esos hombres ahora ha venido un juicio a ellos. Hay gente que ha compuesto alabanzas, pero no para Dios, sino para sus hijas, sino para sus esposas, y esa gente metió el fuego extraño. ¿Y sabe qué hacen los que no tienen revelación? La cantan, las empiezan a cantar y están alabando a una mujer y están adorando a unas niñas y no están adorando a Dios. Tenemos que tener cuidado con qué tipos de alabanzas levantamos a Dios aquí. En este púlpito, en esta plataforma, hemos aprendido a predicar lo que Dios quiere decir, no lo que yo quiero decir. Aquí adoramos a lo que Dios le gusta que le adoren. No adoro lo que a mí me gusta, adoro al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Alabamos al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, y Dios nos libre de traer fuego extraño, porque en muchos lugares no está la presencia de Dios, no está la señal de la gloria. La gloria es la señal de que Dios está contento, de que está. Tenemos que tener cuidado con qué cantamos y qué decimos. Tenemos que tener cuidado qué se enseña. El fuego extraño ha destruido a muchos, ha matado a multitudes, ha matado. Por eso Dios decía: amplio es el camino
y angosto el que lleva a la perdición, y muchos son los que lo hallan. Pero el camino de la vida es angosto y largo, y pocos son los que lo hallan, porque nos hemos olvidado de su palabra, nos hemos olvidado de sus principios. Ahora hemos metido cosas, música que no glorifica a Dios. Claro, Dios hizo toda la música, Dios hizo todos los instrumentos, pero hemos usado ritmos, hemos usado cosas que no glorifican a Dios. Hemos metido danzas que no vienen de Dios, que vienen del mundo. Hemos metido pasos que vienen del mundo. Se están danzando en los templos danzas mundanas, como el payaso del rodeo, y más payasos son los que han hecho eso. Eso no viene de Dios. La danza de Dios no es esa. La verdadera danza no es así. La verdadera adoración es así. Hemos metido cosas, hemos fallado a Dios. Tenemos que volver al principio de la alabanza, tenemos que volver al principio de la adoración. Hemos metido cosas que no vienen de Dios, y por eso el juicio viene, por eso el juicio está, por eso las naciones están fracasando, porque hemos contaminado lo verdadero. Y la Biblia dice que no hay comunión entre la luz y las tinieblas. Dios ha enviado a los profetas, Dios ha enviado a los apóstoles a hablar esto y decir esto: arrepiéntanse, vuélvanse a Dios, vuélvanse a los principios. Dice mi Biblia, dile al de lado, y la tuya también, que el Señor Jesús volcó la mesa de los cambistas. Había negocio. Los sacerdotes estaban negociando con la fe, pero Dios ya no estaba en ese templo. No pasaban milagros solamente cuando llegaba Jesús. De ahí todo muerto, dile, de ahí todo muerto. Entraban como salían, no había ningún cambio. Y dice que sacó a la mesa a todos, les volcó todos, limpió primero el lugar. Y dice que cuando limpió todo, le trajeron a los enfermos, a los cojos, a los endemoniados, y los sanó dentro del templo. Porque Jesús empezó a darle un buen uso. Y entonces el poder de Dios, donde quiera que iba Jesús, Jesús en su tiempo fue el sustituto del templo de Herodes. Dijo: uno mayor que el templo está aquí. Dijo: en este templo en 3 días lo tiro, y en 3 días lo levanto. Jesús tuvo que abolir ese templo. Por eso en el año 70 después de Cristo, por Tito el general, por Nerón, fue destruido el templo de Herodes. También fue destruido porque se desviaron. Eso llega a pasar en muchos lugares, en muchas iglesias. Ya no se está predicando la verdad, ya no se está adorando a Dios, ya no se está tocando, y entonces Dios tiene que venir a destruir. En Mateo 24 Jesús le preguntaron: ¿cuándo vendrán estas cosas y el fin de tu venida? Y él le dijeron ahí: ay, ya viste ese templo glorioso y maravilloso. Y les dijo el Señor Jesús: no quedará piedra sobre piedra. Jesús estaba diciendo: a donde no me adoran, a donde no me alaban, no queda piedra sobre piedra. Y fue también destruido. Todos los templos fueron destruidos porque se olvidaron de Dios. Los lugares son destruidos, las iglesias se quedan vacías porque no adoran a Dios, no se le enseña a adorar a Dios. Y esta iglesia tiene que llenarse primero de su gloria, luego de gente, de adoradores, porque estamos aprendiendo cómo alabar y adorar al Dios vivo. Profetízale al de al lado, dile: más te vale que te conviertas en un adorador, porque tienes a un pastor que es adorador y que te va a enseñar a adorar, que te va a enseñar a servir, que te va a enseñar a alabar a Dios, que te va a enseñar a hacer las cosas como dice la Biblia, no como dice la carne. Y entonces Dios te va a bendecir con toda bendición en los lugares celestiales con Cristo Jesús.
Por eso Jesús se convirtió en el templo y lo empezaban a adorar a Él. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Porque el templo ahora era Jesús. El templo era Jesús. El templo era Jesús. El templo era Jesús. El templo era Jesús. Y el templo sigue siendo Jesús. Él es el objeto de mi alabanza. Él es el objeto de mi adoración. Él es mi Señor. Para eso nací, para adorarlo, para alabarlo. Y reprendo el fuego extraño de las naciones de la tierra. Arrepiéntanse, pastores, arrepiéntanse, ministros, arrepiéntanse y vuelvan a su primer amor. Dile al de al lado, arrepintámonos. Dile al de al lado, deja de decir yo soy la niña de tus ojos. Esa te adora a ti, no adora a Dios. Yo soy tu niña. Esa no adora a Dios. Pero ¿qué tal te gusta? Porque te da en tus emociones. Y le déjate estar cantando mi princesa. Por eso a veces en los cultos no se siente Dios. Por eso en los cultos a veces no desciende Dios. Porque es tu culto, no es su culto. Y aquí todos son sus cultos de Él. Y aquí la palabra es de Él. La presencia es de Él. Ya en el templo de Herodes no se ve un milagro que descienda. No se ve. No se ve que descienda la gloria como en los otros. Porque Dios ya se había apartado. Dios sí se aparta. He ido a lugares que no se siente ni una mosca. Porque no se está adorando ni alabando al Dios vivo. Tú desde que entras a un lugar como estos ya debes de sentir cortocircuito. Desde que entran los demonios ya deben de salir. Desde que entras la fe debe de activarse. Jesús iba y enseñaba al templo y lo querían matar. Solamente estaba lleno a donde Él estaba enseñando. Y solamente donde Él estaba pasaban cosas. Porque iban los fariseos, los saduceos, los herodianos, los griegos. Todas las demás estaban más llenas. De ahí fue como gente empezó a perder. Y de ahí se levantaron las sinagogas. Porque la gente decía, ay, no quiero ir allá al templo. Y entonces empezaron a levantar las ¿qué? Lugares donde se enseñaba la palabra de Dios, la Torá. Mira al de lado, tenemos que volver al primer amor y a los principios de Dios. No lo apunté aquí, pero quiero decírtelo. El último templo que va a ser levantado es el templo cuando la iglesia no esté. El tercer templo de los judíos, que has escuchado mucho. Yo te he hablado. ¿Para qué crees que se va a levantar? Para adorar. ¿Pero qué crees que va a hacer el puerco del anticristo? Lo va a profanar en el periodo de la gran tribulación y se va a sentar haciéndose pasar como Dios. Lo va a contaminar, va a sacrificar puercos. ¿Por qué? Si no son importantes esos lugares, ¿por qué el diablo se interesa tanto en que haya chisme dentro de ellos? Ah, se me salió. ¿Por qué si no son importantes? ¿Por qué el diablo desanima tanto a la gente a venir a la iglesia? O que llegue tarde. Dile de lado, ¿por qué? Si no es importante, ¿por qué el diablo siempre que vienes se te aparece hasta el chupacabra, ¿sí o no? Y dices, ya voy bien y algo salió, y algo pasó, y te pegaron por acá, y te dijeron por acá, y el diablo dice, ahorita ocasiono la bronca y ya que no vayan a la iglesia. No, pero alguien dígame, cierto, de perdida. ¿Por qué dices, iba a la iglesia con toda la fe y sabía que Dios me iba a hablar? Y me peleé con mi hija, me peleé con mi hijo, me peleé con mi esposa, me peleé con el vecino. Si no fuera importante, ¿por qué el diablo nos ataca cuando vamos a venir aquí? Dile al de al lado, si es importante, porque sabe que de esos lugares sale la palabra y la presencia de Dios.
Porque la Biblia habla de la nueva Jerusalén que va a descender del cielo. Y es de oro y Dios lo ilumina y Dios está ahí y nosotros le alabamos y le servimos. No, yo estoy aquí fluyendo. Dile al de al lado, gracias por tu entusiasmo. Si no es importante, ¿por qué dice no te dejes de congregar? Porque el diablo te confunde tanto si no es importante alabar y adorar. Vienes enojado, vienes triste y yo te pregunto, ¿qué culpa tiene Dios? Culpa el que te hizo enojar y el que te puso triste. Sí, pero Dios no, Él es digno de suprema alabanza. Él es digno de suprema adoración. ¿Quién es digno de suprema alabanza? ¿Quién es digno de suprema adoración? Él es digno. Él no tiene la culpa. Yo tengo que ir a alabar y adorar. Dile al de al lado, a partir de hoy entras en una nueva temporada de la gloria de Dios. Inunda tu vida. Yo quiero acabar con esto. En la mañana oré para que entraran bendecidos en esta nueva temporada. Y yo sé que muchos no pueden venir en la mañana, por eso dile al de lado, Dios tiene misericordia de ti. Y todavía que no le quieres alabar, dile, si te van a dar la unción para esta nueva temporada. Y esta nueva temporada, ¿cómo vamos a entrar? Diga, alabando y adorando. Y entonces como consecuencia vendrá su nube, su gloria y se manifestará. Me voy a parar aquí porque lo que sigue es glorioso. Me voy a concentrar de aquí en adelante al tabernáculo de David, porque es lo más acercado a lo que está en el cielo. Amén. Yo quiero orar por ti, quiero bendecirte. Pero antes que eso tenemos que pedir perdón a Dios si no hemos entendido que estos lugares son para alabar y adorar a Dios. Cuando alguien no entiende que estos lugares son exclusivos de Dios y hace sus desastres en ellos, Dios le viene. Dile al de lado, órale. Dice la Biblia que el que destruya el templo de Dios, ¿sí se lo sabe? No, creo que no ha leído su Biblia. Lea Corintios. Dios lo destruirá. Si tú no cuidas, dice la Biblia en 1 de Corintios 3:16, quiere que Dios fluya otros minutos. La Biblia dice en 1 de Corintios 3:16 que nosotros somos templo. Y aquí debe de haber ¿qué? Diga alabanza y adoración. En todos los templos que yo le he dado mencionado, había lugar santo, había atrio, lugar santo y lugar santísimo. Diga tres cosas para adorar a Dios. En este templo, que es mi cuerpo, el atrio es el cuerpo, el alma es el lugar santo y mi espíritu es el lugar ¿qué? Donde Dios habla. No, yo voy a fluir ahorita porque usted aquí tiene cara de distraído. Diga tres lugares donde se debe de adorar a Dios. En el atrio era el lugar donde se llevaba primero la ofrenda, se presentaba el sacrificio, por eso la Biblia dice presentar nuestros cuerpos. Porque lo primero, se santifica el cuerpo de todo el pecado que uno pudo haber hecho. Se santifica, se pide perdón, se glorifica a Dios, se danza. En el lugar santísimo es donde Dios está el alma, donde también uno empieza a limpiarse, a purificarse, donde están las emociones, los sentimientos, donde alumbra Dios la palabra con el candelabro que estaba ahí. Y en el lugar santísimo, que es la parte de mi espíritu, es el lugar que se comunica conmigo.
es en mi espíritu, donde vienen visiones, revelaciones, palabras proféticas, donde y dice que descendía la gloria, la nube de Dios en todo el templo. Es cuando usted empieza a sentir a Dios dentro y fuera y en todos lados, y empieza ahí, ¿verdad? Así como dile al de lado, tenemos que ser adoradores en espíritu y en verdad. Así que a partir de la próxima semana yo lo voy a introducir al modelo. Nada más que este es para que usted sepa que dentro de usted hay un templo, espíritu, alma y cuerpo, que tienen que adorar ¿a quién? A Dios. Levántese ahí, levántese. En serio, en los lugares de adoración, ni su vida, ni su cuerpo, doble su rodilla y comience a pedirle perdón a Dios. Ya te quiero adorando, Juan, rápido. Santo ahí. Padre Dios, yo soy responsable de este lugar. Padre Dios, quiero enseñarles a que cuidemos este lugar, nuestra vida y nuestro cuerpo. Y pido perdón, Señor, en el nombre de Jesucristo, porque es el lugar, Señor, que has escogido para manifestar tu gloria y tu poder. Hoy te pedimos perdón, Señor, porque nos has hablado, Señor, que deben de ser lugares santos, lugares dignos, lugares poderosos, donde tú desciendes, Señor, en el nombre de Jesucristo. Aquí estamos y nos arrepentimos, Señor, en el nombre de Jesús. Aquí estamos, dile al Señor, le daré buen uso a mi cuerpo, levantaré mis manos como la ofrenda de la mañana, dice ahí, mi oración como el incienso. Todo lo que hacían en los templos es lo mismo que ahora hacemos con nuestro cuerpo. Levantaré sacrificio de alabanza, fruto de labios que confiesan tu nombre. Aquí estoy, Señor, cuidaré este cuerpo, Señor. Ahora me rindo delante de ti. Pedimos perdón, dile al Señor, quiero que crezca tu gloria y tu poder y que descienda sobre de mí y que descienda sobre todo este lugar aún mayor. Padre Dios, en el nombre de Jesucristo, Señor, gracias, Señor, porque el modelo de adorar y de alabar viene de ti, Señor, en el nombre de Jesucristo. Santo, y dile al Señor, Padre Dios, no dejaré que el diablo me distraiga con enojo, con ira, con contienda. No dejaré que el diablo se me pare en el camino cada vez que venga a adorar a tu casa de oración. Cada vez, nada dejaré que impida, Señor, el que te alabe y el que te adore. No me distraeré en nada, Señor, en el nombre de Jesucristo. Santificaré mi vida. No portaré fuego extraño, Señor. Portaré, Señor, solamente tu verdadera adoración, Señor. Enséñame a alabarte y adorarte. Enséñame a glorificarte, a rendirte gloria, honor y poder y majestad. Padre Dios, aquí estoy, Señor. Pido, Señor, que se restaure el altar. Dile, Señor, restaure el altar ahora. Dios está restaurando en las naciones el altar. A través de esta prédica, Dios va a levantar a muchos profetas y apóstoles a traer una restauración al altar, como lo hizo Elías, como lo ha hecho Esdras, como lo hicieron Ageo, como lo hicieron Zacarías, como lo hicieron David, como lo hicieron aquellos grandes hombres. En el nombre de Jesucristo, y al Señor, quiero ser parte de esta nueva temporada, quiero ser parte de esta nueva historia. Padre Dios, en el nombre de Jesucristo, hoy me entrego a ti, Señor. Hoy entra una
Señor. Ahora me presento como un sacrificio vivo. Ahora adoro, alabo, exalto. Te adoro. Revelando como en los tiempos de Moisés. Dios le dijo a Moisés: ve y saca a mi pueblo de Egipto. Y cuando Moisés se enfrentó a Faraón, le dijo: deja salir a mi pueblo para que me adore en el desierto. Y Faraón dijo: ¿quién es el Señor para que yo deje ir a Israel y adore? Y hubo una guerra ahí por la adoración. Y en esta noche Dios nos va a libertar del poder del Faraón, que no impedía. Dice que cuando fue Moisés, el trabajo les aumentó Faraón. Pero yo te digo algo: el Faraón ha aumentado los quehaceres de muchos, ha aumentado las cargas de muchos. Pero hoy, en el nombre de Jesús, yo vine con el poder de Elías, con el poder de Moisés, a decirle a Faraón: que te suelte ahora, Faraón. Espíritu que no deja adorar al pueblo de Dios, te doy la orden: suéltalo. Suelta al pueblo de Dios, del Dios Santo. Te suelta ahora, te suelta ahora. Ahora la mano de Dios, el dedo de Dios, así como estuvo el dedo de Dios, Moisés está conmigo ahora, por el dedo de Dios, por la revelación y el poder de Jesucristo. Le digo a Faraón: suelta las familias de las naciones, suelta las familias. Te doy la orden ahora, fuera. Suéltalo, suéltalo. Ve ahora todo, Faraón, en tu vida. Ya no te aumentará el trabajo, Faraón. Ya no te aumentará las cargas y el trabajo. Ahora, el poder de Dios ha salido hoy. La presencia de Dios ha salido hoy. Deja de empezar a adorar. En unos minutos voy a pasar ahora por ti, para que entres bendecido en esta temporada. Cuando Moisés venció a Faraón, entonces empezaron a alabar y a danzar en el mar cuando iban cruzando, y ahí sacaron echó a la mano los carros del Faraón. Ahora mayor sobre tu vida. Empieza a adorarlo ahora. Rompe con el poder del Faraón, rompe con las tierras, rompe con todo ahora. Sal de Ramsés, sal de Pitón, sal de los lugares del cielo ahora, sal de la esclavitud ahora. La adoración y la alabanza rompe toda esclavitud de tu vida. El obedecer rompe toda esclavitud de enfermedad. Saldrás como María, siendo una profetisa. Saldrás como Moisés y Aarón. Santo, vas a salir con oro y con plata en esta nueva temporada. Te lo digo ahora, te lo puedo profetizar. El poder de Dios, no, el poder de Dios está sobre nosotros. La presencia de Dios ha descendido. Dios ha marcado una nueva temporada y vas a entrar bendecido. Los de la mañana ya estuvieron. Dios pudo bendecirlos. Cuando Jesús dijo: no mayor que el templo está aquí, y entendieron. Dice que los niños decían: bendito el que viene en el nombre del Señor, hosana al hijo de David. Y los sacerdotes se enojaban, y él dijo: de los niños y de los que maman perfeccionaste la alabanza. Tú eres un niño, la alabanza perfecciona. Y estamos en un lugar, estamos en una atmósfera gloriosa. Te va masote retomoso, toque te ratamando soto romoso. Se te recamaso que tomando so. Yo monte remasa cato rojo terre. Esos niños mientras alababan rompían fortalezas. Mientras tú alabas y adoras, rompe fortalezas en tu vida. Mientras tú glorificas a Dios, se rompen fortalezas. Mientras tú lo haces, Dios perfecciona. En el nombre de Jesucristo, Padre Dios, este lugar está consagrado ahora. En todo ataque que ha venido del diablo, este lugar es roto ahora. Padre Dios, has levantado este lugar para las naciones, Señor. Esta casa sale a las naciones.
Sale la palabra y la alabanza y la adoración. En el nombre de Jesucristo te dije que no pararas de alabar y de adorar y de orar. Te dije para que empieces a romper. En el nombre de Jesucristo voy a orar por ti. Voy a orar ahora. Dios está aquí. Miremos el lugar de adoración y miremos nuestro cuerpo, que es templo del Espíritu Santo. Dile al Señor, cuidaré tu casa y cuidaré mi templo, mi cuerpo, Señor, los lugares de adoración. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús, quedas totalmente sano. ¿Qué te impedía adorar a Dios ahora? En el nombre de Jesucristo. Declaro la presencia de Dios como nunca antes en tu vida creciendo. Declaro este lugar creciendo en presencia, creciendo en santidad. Declaro en el nombre de Jesucristo. Aleluya. Apláudale a Dios.